Los barrios más pobres de Latinoamérica son aquellos que tienen un alto porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, que es el umbral mínimo de ingresos necesario para cubrir las necesidades básicas. Algunos de los países con mayor proporción de población pobre son Guatemala, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Dentro de estos países hay asentamientos informales o irregulares que se caracterizan por la falta de servicios públicos, la precariedad de las viviendas, la violencia y la exclusión social. Es por eso que hoy te traemos los 10 barrios más pobres de toda Latinoamérica, para que juntos nos aventuremos en este viaje por otras latitudes y descubramos lo inusual de sus realidades. Petare, Caracas, Venezuela. Es considerada una de las localidades más pobladas, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, ya que posee alrededor de 500.000 de habitantes. La conformación estructural de esta zona está muy apegado a los valores de la época colonial venezolana. Incluso, Petare es considerado dentro de Venezuela como uno de los baluartes históricos y culturales del país. Sin embargo, estas atribuciones son solo para el centro de este sector, ya que sus alrededores están conformados por diferentes barrios con nombres independientes cada uno, en donde existe uno de los mayores índices de pobreza y que en los últimos años se ha agravado cada vez más, debido a la crisis económica y social que vive el país. Además, el índice de pobreza que se estima hasta la fecha para esta localidad está calculado en un 10.55% de la población general del sector. Rocinha, Río de Janeiro, Brasil. Fruto de la inmigración a la ciudad en los años 30 del siglo pasado, Rocinha alberga hoy en día a más de 70.000 personas separadas de uno de los barrios más prósperos de Río de Janeiro por una carretera. Uno de los accesos más conocidos a la favela es el puente del conocido arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Rocinha es una de las favelas más grandes de Brasil, situada en la zona sur de Río de Janeiro. Su origen se remonta a la década de 1930, cuando varias personas ocuparon los terrenos de una antigua hacienda para cultivar hortalizas. Rocinha tiene una población estimada de más de 70.000 habitantes, que viven en condiciones precarias de infraestructura, saneamiento, salud y educación. Algunas de las causas que ponen en este top a Rocinha son los siguientes: la falta de oportunidades laborales y educativas para sus habitantes, que en su mayoría son migrantes del noroeste del país o descendientes de ellos, así como la falta de políticas públicas que atiendan las necesidades y demandas de la población de Rocinha. Ciudad perdida de México. Más de 1 millón de personas viven en los casi 900 asentamientos construidos en torno a Ciudad de México, una megaurbe con varios problemas urbanísticos, sobre todo en las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, donde se encuentran los asentamientos más pobres. México es un país con grandes contrastes y desigualdades. En 2020, el 40.7% de la población mexicana vivía en situación de pobreza y el 10.5% en situación de pobreza extrema. Algunos de los factores que influyen en esta situación son la falta de oportunidades educativas y laborales. El barrio 23 de enero, Venezuela. Este barrio se caracteriza por su arquitectura modernista y la calidez de sus habitantes. Sin embargo, el 38.9% de su población vive en situación de pobreza y el 15.4% en situación de pobreza extrema. Este sector de Caracas es uno de los más afectados debido a la crisis social y humanitaria que atraviesa el país, en donde la escasez de diversos productos básicos afectan a la gran mayoría de la población, pero los más afectados son los sectores populares, como es el caso del 23 de enero. ¿Qué te han parecido hasta ahora la situación de estas localidades? Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte para que no te lo pierdas. El distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú. Se originó debido a la reducción indígena durante la colonia española, donde se evangelizaba y explotaba a los nativos que vivían en la zona. En un principio, durante el periodo republicano, muchas personas del país migraban a este sector en búsqueda de mejoras y oportunidades, ya que el distrito de San Juan del Lurigancho se sitúa en la capital del país. Pero inmediatamente los migrantes chocaron con la realidad, ya que en el lugar existía la carestía de servicios básicos, infraestructura y planificación urbana. Pero a pesar de esto, Lurigancho sigue siendo de los más poblados y uno de los más pobres del Perú, donde se registran altos índices de delincuencia, contaminación y vulnerabilidad social. Este sector es uno de los que más sufre a causa de la crisis económica, social
y política que atraviesa el país desde hace ya algunos años. La mayoría de la población de este distrito es de las más pobres en toda Latinoamérica, debido a la escasez de recursos y la poca oferta laboral, por lo que tienen que recurrir al comercio informal o tener más de una entrada salarial para poder sobrellevar las situaciones. La colonia La Joya, Ciudad de México. Conocida como El Hoyo, en esta localidad muchos de sus habitantes viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad y riesgo de derrumbes. En 1970, luego de su fundación, La Joya sería un asentamiento irregular en la periferia de la Ciudad de México, donde llegaron miles de personas que buscaban una oportunidad de vida mejor. Pero tiempo después, las condiciones de vida en el lugar se volvió complicada por la falta de servicios y condiciones dignas de la vida. Algunas de las razones que hacen de este sector popular de los más pobres en Latinoamérica son la falta de infraestructura, la carencia de servicios básicos, su ubicación geográfica, ya que se encuentra cerca del río Yaqui, y los problemas de seguridad. Estos factores han hecho de El Hoyo uno de los sitios más complicados para vivir en México. Villa Lugano, Buenos Aires, Argentina. Situado en la capital argentina, Villa Lugano enfrenta problemas socioeconómicos importantes, incluyendo una elevada tasa de desempleo y falta de acceso a servicios básicos. Es considerado de los barrios menos favorecidos en Latinoamérica por las siguientes razones: la desigualdad socioeconómica que existe entre el sur y el norte de la ciudad de Buenos Aires, la carencia en infraestructura y servicios básicos, así como problemas de salubridad, la contaminación ambiental, específicamente por los riachuelos, ríos y pozos que están cerca del sector, y en el cual caen todo tipo de residuos industriales y domésticos, no solo de las personas del sector, sino de gran parte de la población en el país. Barriada El Milagro, Panamá. Esta barriada en la ciudad de Panamá enfrenta una situación de pobreza extrema, falta de viviendas adecuadas y problemas de marginalidad. Entre las razones que hacen que este sector sea de los menos favorecidos se encuentran los siguientes: falta de infraestructura y servicios básicos, ya que según el último estudio realizado por los entes gubernamentales del país, el 83.8% de la población de esta barriada viven en condición de pobreza. Otro de los factores es la desigualdad socioeconómica, ya que El Milagro se encuentra en la parte periférica urbana de la ciudad, por lo que concentra la mayoría de la población vulnerable. Otro problema que afecta a la comunidad es la contaminación ambiental, en especial por su cercanía al río Matías Hernández, en el cual diariamente se desechan toneladas de residuos sólidos y líquidos. Y por último, también está el tema de la inseguridad, ya que El Milagro posee una de las tasas de inseguridad más altas del país. Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Este barrio, ubicado en la periferia de la capital colombiana, se caracteriza por su alta concentración de pobreza, infraestructura deficiente y falta de servicios básicos. Entre las principales causas de esta problemática se encuentra la desigualdad socioeconómica, ya que la población que habita en el sector posee una de las tasas más altas de pobreza del país, con un 35.9%. Aunado a eso, la falta de infraestructura y la carencia de servicios básicos hacen que la vida en el lugar sea un poco difícil, ya que en la localidad posee un déficit de 100.000 viviendas, por lo que muchos de sus habitantes viven en asentamientos precarios. La contaminación ambiental es otro de los factores que afecta a los habitantes del barrio Ciudad Bolívar de Bogotá, ya que al estar cerca del río Tunjuelo suelen ser propensos a inundaciones cuando llueve y a recibir gran cantidad de desechos sólidos y residuales. La Carpio, San José, Costa Rica. Situado en la capital costarricense, La Carpio es un barrio caracterizado por la pobreza generalizada, delincuencia y falta de infraestructura básica. Entre los principales problemas que hacen que este sector sea de los más vulnerables están la desigualdad económica, ya que la mayoría de su población supera el 35.9% del índice de pobreza. Además, muchas de las cosas que se encuentran en el lugar carecen de buena infraestructura y de servicios básicos como el agua o la luz. Además, muchas de las personas que viven en el lugar no tienen vivienda propia ni en buenas condiciones. Otro de los problemas es la contaminación ambiental, y es que al igual que los otros sectores anteriormente mencionados, La Carpio también tiene ríos cercas con alto grado de contaminación,
haciendo que los problemas de salubridad sean bastante notables. A pesar de todos estos problemas, las personas que viven en estos sectores día a día buscan la manera de salir adelante y sortear las situaciones que se les puedan presentar, ya que muchas de estas problemáticas suelen ser consecuencias de efectos colaterales. Si quieres ver más videos de este tipo, de algún otro tema inusual y particular, estén atentos al canal, porque en unos días subiremos más videos interesantes, así que suscríbanse ahora para que no se lo pierdan.